El 18 de octubre del 2019 se produjo un estallido social en Chile como no se había producido en mucho tiempo. Este estallido era muy difícil de identificar cuál era la demanda que estaba detrás de estallido. No había un petitorio como ha habido petitorios en otras movilizaciones sociales de tiempos recientes. Sin embargo, había algunas demandas que parecían claras. Había un rechazo a ciertos elementos que han estado presentes en la política chilena de las últimas décadas que terminaron vinculando este estallido con un problema político fundamental, no solo con demandas sociales, sino también con demandas que tienen que ver con la forma en que funciona la política en Chile. La política es la forma de resolver conflictos sociales a través de decisiones que afectan a todas las personas. Algunos la definen como la toma de decisiones colectivas vinculantes. Son decisiones, es decir, la política implica tomar una decisión. Esa decisión generalmente toma la forma, por ejemplo, de una ley o de una política pública. Esa es una decisión política. Es colectiva porque es tomada por la comunidad y además afecta a la comunidad. Y es vinculante porque es una decisión obligatoria. Cuando alguien no quiere obedecer una decisión política, está yendo contra una decisión de la comunidad política. Y por lo tanto, la comunidad hace mandatoria su decisión política, por ejemplo, a través de la ley. La ley no es voluntaria. Si a uno no le gusta una ley, tiene que tratar de cambiar la ley, pero si uno desobedece simplemente la ley, se enfrenta a los mecanismos de represión que tiene el sistema público, que son la fuerza pública, la policía, la gendarmería, y por eso se dice que el Estado hace cumplir la ley a través del Poder Ejecutivo con medios de coerción que implican el uso de la violencia y la amenaza del uso de la violencia. Hay una famosa definición de Max Weber que dice que el Estado es el que conserva el monopolio del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué significa? Que la fuerza sea usada de manera legítima, que está amparada en una decisión política que pertenece a esa comunidad política. Esa legitimidad, cuando Weber dice que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, esa legitimidad ha estado en cuestión en Chile en las últimas décadas porque ha sido percibido que la decisión política no obedece a la demanda social mayoritaria, no obedece a una decisión verdaderamente democrática. Y la razón por la que ese cuestionamiento es tan fuerte es porque tenemos una institucionalidad política heredada de la dictadura, una institucionalidad política que fue impuesta por la fuerza en un contexto no democrático y que ha sido modificada, pero que ha conservado algunos elementos fundamentales que hacen cuestionable el carácter de plenamente democrático de la institucionalidad y de los mecanismos que tenemos para transmitir las demandas sociales hacia la esfera de tomas de decisiones. Entonces el estallido del 18 de octubre fue un poco sorprendente para algunas personas, pero no tan sorprendente si uno considera que llevábamos ya muchas décadas de una enorme movilización social. Hay que pensar que el 2011 ya habíamos tenido el estallido del movimiento estudiantil que dislocó, digamos, la vida rutinaria de todas las personas, particularmente de los que trabajamos en las universidades, y el movimiento estudiantil produjo un remecimiento en el sistema político que llevó a cambios políticos importantes, por ejemplo, en el tema de cómo se legisla la educación, que no habían sido posibles por los mecanismos ordinarios de las décadas precedentes. No había sido posible cambiar la ley de educación porque es una ley de las que están protegidas por estos mecanismos de amarre o estos cerrojos que dejó la dictadura. Era una ley orgánica constitucional de educación que impedía por mayorías absolutas, o sea, por la simple mayoría de los parlamentarios, cambiar la ley. Así como la ley de educación no se podía cambiar, hay muchos otros elementos en el sistema político chileno que no se han podido modificar en muchos años, y eso con el tiempo ha hecho que la canalización de las demandas sociales, de los intereses, de los valores políticos, de las distintas ideas políticas que existen en la sociedad, no se canalice de manera efectiva a través de la forma institucional que tiene la política para canalizar preferencias sociales, que es a través de los partidos políticos. Los partidos políticos son instrumentos que permiten vincular a la sociedad con esta esfera de toma de decisiones políticas, con los órganos donde se toma la decisión que finalmente se convierte en ley, se convierte en política pública. Y esta relación entre sociedad y decisión política se ha visto bloqueada por nuestro sistema institucional. Y con el correr del tiempo lo que ocurrió es que la gente fue a votar una vez, y fue a votar otra vez, y fue a votar otra vez. Y los cambios políticos por los que votaban no se convirtieron en
cambios de ley y cambios de política pública como se esperaba. Y eso resultó en un descrédito de la vía institucional de la política y en un surgimiento de vías alternativas, porque cuando la forma institucional no da respuesta a las demandas, lo que ocurre es que empieza como a rebalsarse esta demanda por vías no institucionales. Otras formas de transmitir las demandas hacia la decisión política, que es lo que la ciencia política llama las formas de acción colectiva que existen, además de los partidos políticos, son los movimientos sociales y son los grupos de interés. Los movimientos sociales son relaciones más horizontales, no jerarquizadas ni organizadas como los partidos, sino que más informales entre personas, pero sostenidas en el tiempo, que demandan insertar un tema en la agenda pública. Y los grupos de interés son grupos de presión desde distintos intereses particulares de la sociedad que presionan al poder político por decisiones que beneficien a esos grupos. Y entonces lo que ha ocurrido, yo creo, desde el año 2006, con el movimiento pingüino en los colegios, en la educación secundaria, es que la vía institucional pareció agotada para producir cambio social y eso alimentó una vía alternativa que fue la de los movimientos sociales. Y hemos tenido un enorme desarrollo de movimientos sociales desde el año 2006, desde los pingüinos del 2006, el movimiento estudiantil del 2011, otros movimientos sociales sobre los derechos de minorías sexuales, con reivindicaciones del reconocimiento de pueblos indígenas, con demandas por descentralizar el poder político y las regiones empezaron a pedir mayores atribuciones. Ha habido movimientos sociales ambientalistas muy importantes que incluso echaron abajo proyectos de construcción de centrales de energía que no eran con energías limpias. Entonces ha habido un desarrollo del movimiento social que es parte de la democracia. La democracia se organiza con estos tres pilares de acción colectiva. Así como los grupos de interés son parte de la democracia y los partidos políticos son un elemento fundamental de la democracia, el movimiento social también es un elemento importante de las democracias contemporáneas. La ciudadanía vinculó tempranamente sus demandas sociales con el problema constitucional. Ya en los movimientos sociales del 2011 apareció, no entre las demandas principales de las movilizaciones han sido más bien temas sociales, como suele ocurrir. Los principales movimientos sociales tienen que ver con el sistema de pensiones, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación. Sin embargo, tempranamente y especialmente a partir del movimiento estudiantil, se vinculó este problema social al sistema político y especialmente a la Constitución. Y la demanda por una nueva Constitución ha estado presente en el movimiento social desde hace mucho tiempo. Hoy día aparece con mucha más fuerza en esta movilización social. Y hemos visto en los rayados cercanos a la Plaza de la Dignidad y en las manifestaciones que ha habido una demanda importante por nueva Constitución. Entonces, después que se produjo el estallido del 18 de octubre, producto de la movilización ciudadana, las fuerzas políticas lograron reaccionar políticamente a la presión de la ciudadanía. Lograron hacer una propuesta que ofreciera alguna salida institucional a la crisis social y a la crisis política que se estaba expresando en las calles y que en parte es producto de que estos problemas no se habían resuelto por las vías políticas institucionalizadas con anterioridad. Y entonces lo que ocurrió fue que se juntaron los presidentes de los principales partidos políticos, no todos, pero la mayoría de los partidos políticos lograron llegar a un acuerdo y dijeron, ¿qué hacemos para darle una canalización institucional a esta movilización? Y acordaron generar una vía institucional para el cambio de la Constitución. Esa noche se quedaron conversando hasta las 2 de la mañana y lograron sacar un acuerdo donde establecieron una serie de puntos, 13 puntos, que planteaban un calendario de acción para poder avanzar hacia la nueva Constitución. Y ese calendario incluía un plebiscito en abril para que las personas pudieran decidir si querían o no una nueva Constitución y pudieran pronunciarse sobre qué mecanismo les gustaría que hiciera esa nueva Constitución. Y ahí se plantearon dos opciones, una convención constitucional mixta, compuesta por mitades, por personas electas para hacer la Constitución y por una mitad de parlamentarios elegidos dentro del Congreso para hacer la Constitución, o una convención constitucional completamente electa. Eso es lo que se va a preguntar en el plebiscito de abril. Posteriormente, si ganara la opción apruebo en el plebiscito de abril, se realizarían elecciones de convencionales, o sea, de miembros de la convención que va a ser la Constitución,
Y estas elecciones serían en octubre para elegir ya sea la mitad o la totalidad de los convencionales de la convención. Esto se va a elegir usando el sistema electoral de la Cámara de Diputados, que tiene 155 representantes en 28 distritos, y luego, electo este cuerpo, se va a constituir esta Asamblea Constituyente, que va a empezar a sesionar y va a organizarse en comisiones, va a organizarse ella misma, va a decidir cómo va a hacer sus trabajos, y va a tener 9 meses para elaborar la nueva Constitución. Si al cabo de 9 meses la Constitución no está lista, va a poder prorrogar por 3 meses más, es decir, hasta 1 año, el trabajo de la Convención Constitucional. Una vez terminada de hacer la Constitución, esta Constitución se va a someter a un plebiscito ratificatorio por la ciudadanía. Es decir, una vez que la Convención Constitucional en su conjunto ha aprobado la nueva Constitución, esta Constitución se va a presentar a la ciudadanía y va a haber un plebiscito donde las personas van a poder votar si aceptan o rechazan la nueva Constitución. Una Constitución es un pacto social, no es solamente la ley superior del ordenamiento jurídico, es también una especie de pasaporte de un país o un carnet de identidad de un país. Es lo que dice: esto es Chile. Chile es un país que se ha puesto de acuerdo en que estos son los principios fundamentales que nos definen como comunidad política. La Constitución del 80 es una constitución tremendamente refractaria a la voluntad ciudadana, a la voluntad popular. Está llena de mecanismos que impiden su modificación. Es una constitución de las más rígidas del mundo. Tiene altos quórums para su reforma, tiene 18 materias de ley que se regulan no en la Constitución, sino por ley orgánica constitucional, que requieren 4/7 de los votos del Parlamento para ser modificadas. Tiene un tribunal constitucional que tiene enormes facultades para echar atrás legislación incluso aprobada democráticamente. Todos esos son mecanismos que protegen al sistema institucional, incluso de la voluntad ciudadana. Y por lo tanto, lo que pretende hacer esta Convención Constitucional es generar un nuevo pacto social entre los chilenos que le dé una identidad a los chilenos y que le dé también garantías a todos los sectores políticos de reglas del juego equitativas para la política ordinaria. Eso es algo que la Constitución del 80 no ha sido capaz de dar en todos estos años y a pesar de todas sus reformas. La Constitución del 80 no es una cancha pareja, es una cancha desnivelada que le da sobrerepresentación y que le da poder de veto a la minoría que la elaboró. La crisis de la representación en Chile se expresa en la baja participación electoral. Hemos pasado de ser un país donde votaba más del 80% de la ciudadanía el año 90 a tener elecciones donde vota alrededor de 1/3 de las personas con derecho a voto, 1/3 del padrón electoral. Eso genera problemas muy graves de legitimidad de los representantes electos, porque un representante que fue electo por 1/3 de la ciudadanía, si recibe, no sé, la mitad de los votos de ese tercio, está asumiendo funciones de representación cuando hay mucha más gente que no votó por esa persona, por ese alcalde, por ese diputado, por ese senador, o por esa alcaldesa, por esa diputada o esa senadora. Es mucha más la gente que no votó que la que sí votó. Y por lo tanto, eso genera un problema grave de la legitimidad de la decisión política. Para que una decisión política tenga legitimidad democrática, debe estar involucrado quien se va a ver afectado por esa decisión en la toma de decisiones. En eso consiste la ciudadanía, en participar de las decisiones políticas que nos afectan a todos. Y hoy en día, parte de la crisis de la representación política tiene que ver con que la ciudadanía no se siente reflejada en los órganos de representación política. No se siente reflejada en órganos que son predominantemente masculinos, donde no participan los pueblos indígenas, donde todas las personas que están son en su gran mayoría de un mismo sector socioeconómico, de una misma clase social, tienen apellidos parecidos, se conocen entre ellos, fueron a los mismos colegios. Eso produce una gran deslegitimación de la capacidad de representar que tienen esas élites a la ciudadanía en su conjunto. Y por eso es muy importante mejorar nuestro sistema representativo, dando mayor participación a todos los sectores de la sociedad. El sistema electoral que tuvimos hasta la reforma del 2015 llevó a que el Congreso estuviera compuesto por un 15% de mujeres. Eso significa que durante las primeras décadas de la democracia, tras la recuperación democrática, el 85% de las personas que tomaron las decisiones que nos afectan a todos eran hombres. Eso produce un problema de legitimidad, lo que no significa que cualquier mujer represente a cualquier mujer.
Hay una hay una dimensión de la representación política que tiene que ver con representar ideas, con representar valores, con representar principios en la esfera pública. A mí me representa más en el Congreso una persona que piensa políticamente más parecido a mí. Pero al mismo tiempo es un agravio a mi condición, por ejemplo, de mujer, el que no haya mujeres en los órganos de representación, aunque sean mujeres de otro signo político, aunque sean mujeres que tienen otras ideas, incluso respecto de temas considerados de género, porque hay mujeres pro aborto y mujeres anti-aborto, hay mujeres de derecha y hay mujeres de izquierda. Por lo tanto, un sistema de representación que combine la dimensión sustantiva, ideológica de la representación, con la dimensión descriptiva, es decir, con un órgano que se parezca a la ciudadanía, es un órgano que va a tener mucha mayor legitimidad y representación. Y por eso es importante que la Constitución la haga un órgano que tenga tanto representación descriptiva, es decir, que se parezca más a la ciudadanía, como representación sustantiva, es decir, que represente todas las ideas políticas de las personas.